Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 1. El marco de ébano. Escrito por Edith Nesbit. Narrado por Tonatiuh Torres. Ser rico es una sensación de lujo, tanto más cuanto se han sondeado las profundidades de la dureza de la vida, como peón de Fleet Street, recolector de parcas desconsideradas, reportero, periodista poco apreciado, todas ellas vocaciones totalmente incompatibles con el sentimiento familiar de uno y con su ascendencia directa de los duques de Picardía. Cuando mi tía Dorcas murió y me dejó 700 al año, y una casa amueblada en Chelsea, sentí que la vida ya no tenía nada más que ofrecer que la posesión inmediata del legado. Incluso Mildred Mayhew, a quien hasta entonces había considerado la luz de mi vida, se volvió menos luminosa. Yo no estaba prometido a Mildred, pero me alojaba con su madre y cantaba a dúo con ella. A veces, cuando me apetecía, le regalaba guantes, lo cual no ocurría muy seguido. Era una chica buena y querida, y yo quería casarme con ella en algún momento. Es muy agradable sentir que una buena mujer piensa en ti, te ayuda en el trabajo, y es agradable saber que dirá sí cuando tú dices, ¿lo harás? Pero mi legado casi me quita a Mildred de la cabeza, sobre todo porque se estaba quedando con unos amigos en el campo. Antes de que desapareciera el brillo de mi nuevo luto, estaba sentado en el sillón de mi tía, frente al fuego, en el salón de mi propia casa. Mi propia casa. Era grandiosa, pero bastante solitaria. Justo entonces pensé en Mildred. La habitación estaba cómodamente amueblada con madera de palisandro y damasco. De las paredes colgaban unos cuantos óleos bastante buenos, pero el espacio sobre la repisa de la chimenea estaba desfigurado por un grabado sumamente mal enmarcado y cuya madera era de color oscuro, el juicio de Lord William Russell. Me levanté para mirarlo. Había visitado a mi tía con regularidad, pero no recordaba haber visto antes aquel marco. No estaba destinado a un grabado, sino a un óleo. Era de ébano fino, tallado de forma bella y curiosa. Lo miré con creciente interés, y cuando la criada de mi tía había conservado su modesto personal de servicio, entró con la lámpara. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí el grabado. La señora lo compró solo 2 días antes de caer enferma, dijo. Pero no quiso comprar un marco nuevo, así que lo sacó del desván. Hay muchas cosas viejas y curiosas allí, señor. ¿Hacía mucho que mi tía tenía este marco? Oh, sí, señor. Debió de llegar mucho antes que yo, y hace 7 años que yo estoy aquí. Había un cuadro en él. También está arriba, pero es tan negro y feo que bien podría ser una chimenea. Sentí deseos de ver el cuadro. ¿Y si se trataba de alguna vieja obra maestra de valor incalculable en el que los ojos de mi tía solo habían visto basura? A la mañana siguiente, inmediatamente después del desayuno, visité el desván. Estaba atestado de muebles tan viejos como para llenar una tienda de curiosidades. Toda la casa estaba sólidamente amueblada al estilo victoriano, y en esta habitación se guardaba todo lo que no encajaba con el ideal del salón. Mesas de papel maché y nácar, sillas de respaldo recto con patas retorcidas y cojines bordados y descoloridos, pantallas de chimenea de tallas doradas y estandartes de cuentas, burós de roble con tiradores de latón, una pequeña mesa de trabajo con sus flecos de seda descoloridos y apolillados colgando en jirones desconsolados.
Sobre todos ellos, y sobre el polvo que los cubría, resplandecía la plena luz del día cuando subí las persianas. Me prometí pasar un buen rato consagrado de nuevo a estos dioses domésticos en mi salón y trasladando la suite victoriana al desván, pero por el momento lo que me interesaba era encontrar el cuadro, negro como el fondo de la chimenea, y enseguida, detrás de un montón de guardabarros y cajas, lo encontré. Jane, la criada, lo identificó enseguida. Lo bajé con cuidado y lo examiné. No se distinguía ni el sujeto ni el color. Había una mancha de un tono más oscuro en el centro, pero nadie hubiera podido decir si se trataba de una figura, un árbol o una casa. Parecía pintado sobre un panel muy grueso encuadernado en cuero. Decidí enviárselo a una de esas personas que vierten sobre los retratos de familia en descomposición el agua de la eterna juventud, pero mientras lo hacía, pensé en probar mi propia mano restauradora en un rincón del cuadro. El jabón de mi esponja de baño y mi cepillo de uñas aplicados vigorosamente durante unos segundos me mostraron que no había ningún cuadro que limpiar. El roble desnudo se presentó ante mi perseverante cepillo. Probé por el otro lado mientras Jane me observaba con indulgente interés. El resultado fue el mismo. Entonces me di cuenta de la verdad. ¿Por qué era tan grueso? Arranqué la encuadernación de cuero y el panel se dividió y cayó al suelo en una nube de polvo. Había 2 cuadros. Habían sido clavados cara a cara. Los apoyé contra la pared y al momento siguiente yo mismo estaba apoyado contra ella. Uno de los cuadros era yo mismo. Un retrato perfecto, en el que no faltaba ningún matiz de expresión, ni ningún rasgo. Yo me veía portando el traje que llevaban los hombres cuando Jaime I era rey. ¿Cuándo se había hecho? ¿Y cómo sin mi conocimiento? ¿Fue este un capricho de mi tía ahora difunta? «Caramba, señor», dijo con estridente sorpresa Jane sobre mi codo. «¡Qué imagen tan bonita! ¿Fue en un baile elegante, señor?» «Sí», balbuceé. «Yo no creo que quiera nada más por ahora. Puedes marcharte». Se fue y yo me volví, todavía con el corazón latiéndome violentamente hacia el otro cuadro. Era el retrato de una mujer hermosa, muy hermosa. Me fijé en todas sus bellezas. Nariz recta, cejas bajas, labios carnosos, manos finas, ojos grandes, profundos y luminosos. Llevaba un vestido de terciopelo negro. Era un retrato de 3/4. Tenía los brazos apoyados en una mesa y la cabeza sobre las manos, pero el rostro estaba vuelto hacia adelante y sus ojos se cruzaban con los del espectador de forma desconcertante. Sobre la mesa a su lado había brújulas e instrumentos brillantes cuyo uso ignoraba, libros, una copa y un montón de papeles y plumas. Todo esto lo vi después. Creo que pasó un cuarto de hora antes de que pudiera apartar la mirada de aquella mujer. Nunca había visto unos ojos como los suyos. Atraían como los de un niño o los de un perro. Mandaban como los de una emperatriz. «¿Le barro el polvo, señor?» La curiosidad había hecho volver a Jane. Accedí, le di la espalda a mi retrato, me mantuve entre ella y la mujer del terciopelo negro. Cuando volví a quedarme solo, rompí el juicio de Lord William Russell y coloqué el retrato de la mujer en su sólido marco de ébano. Luego escribí a un enmarcador para que me diera un marco para mi retrato. Había vivido tanto tiempo cara a cara con esta hermosa mujer que no tuve el valor para desterrarlo de su presencia. Supongo que soy un sentimental. El nuevo marco llegó a la casa y lo coloqué frente a la chimenea. Una búsqueda exhaustiva entre los papeles de mi tía no mostró ninguna explicación del retrato mío, ninguna historia del cuadro de la mujer de los ojos maravillosos. Solo supe que todos los muebles antiguos habían llegado a mi tía tras la muerte de mi tío abuelo, cabeza de la familia, y habría sacado la conclusión de que el parecido era solo familiar si todos los que entraban no hubieran exclamado de asombro ante el parecido evidente. Adopté una explicación de Jane sobre un baile elegante. Y ahí, podría suponerse, acabó el asunto de los retratos. Uno lo supondría,
Es decir, si no hubiera evidentemente mucho más escrito aquí al respecto. Sin embargo, a mí me pareció que el asunto había terminado. Fui a ver a Mildred. La invité a ella y a su madre a venir y quedarse conmigo. Más bien, evité mirar el cuadro con marco de ébano. No podía olvidar ni recordar sin singular emoción los ojos de aquella mujer cuando los míos la vieron por primera vez. Temía volver a encontrarme con aquella mirada. Reorganicé un poco la casa para preparar la visita de Mildred. Desmonté gran parte del mobiliario anticuado y después de un largo día de arreglar y volver a arreglar, me senté ante el fuego y, recostado en una agradable languidez, levanté ociosamente la mirada hacia el retrato de la mujer. Me encontré con sus ojos oscuros, profundos, de color avellana, y una vez más mi vista se mantuvo fija como por arte de magia. El tipo de fascinación que a veces lo mantiene a uno viendo fijamente durante minutos enteros la mirada propia en el cristal. Vi fijamente sus ojos y sentí que los míos se dilataban, punzantes como el brillo de las lágrimas. Ojalá, dije, cómo me gustaría que fueras una mujer y no un retrato. Baja, baja. Me reí de mí mismo mientras hablaba, pero incluso mientras me reía extendí los brazos. No tenía sueño, no estaba ebrio. Estaba tan despierto y sobrio como nunca lo estuvo un hombre en el mundo. Y sin embargo, mientras alargaba los brazos, vi que los ojos del retrato se dilataban, que sus labios temblaban, y es verdad, aunque me ahorcaran por decirlo. Sus manos se movieron ligeramente y una especie de sonrisa se dibujó en su rostro. Me paré de un salto. «Esto no servirá», dije en voz alta. «La luz del fuego me juega malas pasadas. Tomaré la lámpara». Fui por la campana. La tenía en la mano cuando escuché un ruido detrás de mí y me volví con la campana aún sin haberla hecho sonar. El fuego había ardido poco y los rincones de la habitación estaban profundamente ensombrecidos. Pero sin duda, allí, detrás de la alta silla trabajada, había algo más oscuro que una sombra. «Debo enfrentar esto», me dije, «o nunca podré volver a enfrentarme a mí mismo». Dejé la campana, tomé el atizador y aporreé los carbones apagados hasta hacerlos arder. Luego retrocedí con decisión y miré el cuadro. El marco de ébano estaba vacío. De la sombra de la silla trabajada llegaba un suave susurro y de la sombra salía la mujer del cuadro que venía hacia mí. Espero no volver a tener un momento de terror tan blanco y absoluto. No habría podido moverme ni hablar para salvar mi vida. Todas las leyes conocidas de la naturaleza no eran nada, o yo estaba loco. Me quedé temblando, pero agradezco recordarlo. Me quedé bien quieto mientras el vestido de terciopelo negro se deslizaba hacia mí por la chimenea. Al momento siguiente, una mano me tocó. Una mano suave, cálida y humana. Y una voz grave me dijo: «Me has llamado. Estoy aquí». Ante aquel contacto y aquella voz, el mundo pareció dar una especie de desconcertante media vuelta. Apenas sé cómo expresarlo, pero al mismo tiempo no me pareció horrible, ni siquiera inusual, que los retratos se hicieran de carne, sino de lo más natural, de lo más correcto, de lo más indeciblemente afortunado. Puse mi mano sobre la suya. La miré a ella y luego a mi retrato. No podía verlo a la luz del fuego. «No somos extraños», dije. «Oh, no. Extraños no». Aquellos ojos luminosos miraban los míos. Aquellos labios rojos estaban cerca de mí.
con un grito apasionado y la sensación de haber recuperado el único gran bien de la vida que parecía totalmente perdido, la estreché entre mis brazos. No era un fantasma, era una mujer, la única mujer del mundo. ¿Cuánto tiempo hace que te perdí?, pregunté. Se echó hacia atrás, apoyando todo su peso en las manos que tenía entrelazadas detrás de mi cabeza. ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo? No hay tiempo en el infierno. No era un sueño. No existen esos sueños. Ojalá los hubiera. En sueños veo sus ojos, oigo su voz, siento sus labios contra mi mejilla y llevo sus manos a mis labios como hice aquella noche, la noche suprema de mi vida. Al principio apenas hablábamos. Parecía suficiente, después de larga pena y dolor. Sentir los brazos de mi verdadero amor rodeándome una vez más. Es muy difícil contar mi historia. No hay palabras para la sensación de feliz reencuentro, de completa realización de las esperanzas y sueños de toda una vida que me invadió cuando me senté con mi mano entre las suyas y la miré a los ojos. ¿Cómo podía haber sido un sueño cuando la dejé sentada en la silla de respaldo recto y bajé a la cocina para decir a las criadas que no quería nada más, que estaba ocupado y no deseaba que me molestasen, cuando fui a buscar leña para el fuego con mis propias manos y al traerla, la encontré todavía sentada allí? Vi su cabeza morena girarse al entrar. Vi el amor en sus queridos ojos. Me arrojé a sus pies y bendije el día en que había nacido, ya que la vida me había dado esto. Ni un solo pensamiento sobre Mildred. Todas las demás cosas de mi vida eran un sueño. Esta, su única y espléndida realidad. Me pregunto, dijo ella al cabo de un rato cuando nos habíamos alegrado tanto el uno del otro, como pueden hacerlo los verdaderos amantes después de una larga despedida. Me pregunto cuánto recuerdas de nuestro pasado. No recuerdo nada más que te amo, que te he amado toda mi vida. ¿No recuerdas nada? ¿Realmente nada? Solo sé que soy verdaderamente tuyo, que ambos hemos sufrido. Eso, dime, mi querida ama, todo lo que recuerdas. Explícamelo todo. Hazme comprender. Y sin embargo, no quiero entender. Basta con que estemos juntos. Si fue un sueño, ¿por qué no lo he vuelto a soñar? Se inclinó hacia mí. Su brazo se apoyó en mi cuello y atrajo mi cabeza hasta que descansó sobre su hombro. Soy un fantasma, supongo, dijo riendo suavemente, y su risa despertó recuerdos a los que me aferré y que perdí. Pero tú y yo sabemos que no es así, ¿verdad? Te contaré todo lo que has olvidado. Nos queríamos. No has olvidado eso. Y cuando volviste de la guerra, íbamos a casarnos. Nuestros cuadros fueron pintados antes de que te fueras. Sabes que yo era más culta que todas las mujeres de entonces. Cuando te fuiste, dijeron que yo era una bruja. Me juzgaron. Dijeron que debía de ser quemada, solo porque había mirado las estrellas y adquirido más conocimientos que las otras mujeres. Debían atarme a una estaca y dejar que me devorara el fuego. Y tú tan lejos. Todo su cuerpo tembló y se encogió. Oh, amor, qué sueño me habría dicho que mis besos calmarían incluso ese recuerdo. La noche anterior, continuó, el diablo vino a mí. Antes era inocente, lo sabes, ¿verdad? E incluso entonces mi pecado fue por ti, por el gran amor que te profesaba. Vino el diablo y yo vendí mi alma a las llamas eternas. Pero hice un buen trato. Obtuve el derecho de volver a través de mi cuadro, si alguien, mirándolo, deseaba verme, siempre y cuando mi retrato permaneciera en su marco de ébano. Ese marco no fue tallado por la mano del hombre. Conseguí
y el derecho de volver a ti, oh corazón de mi corazón. Y otra cosa que gané, que verás más adelante. Me quemaron por bruja. Me hicieron sufrir el infierno en la tierra. Aquellos rostros, todos apiñados, el crepitar de la leña y el asfixiante olor del humo. Oh, amor, no más, no más. Cuando mi madre se sentó aquella noche ante mi retrato, lloró y gritó: «Vuelve, mi pobre niña perdida». Y yo fui hacia ella con alegres saltos de corazón. Querido, ella se apartó de mí. Huyó, gritó y gimió sobre fantasmas. Hizo ocultar nuestros retratos y volvió a ponerlos en el marco de ébano. Me había prometido que mi imagen permanecería siempre allí. Durante todos estos años, tu cara estuvo contra la mía. Hizo una pausa. Pero el hombre que amabas volvió a casa. Mi retrato había desaparecido. Te mintieron y te casaste con otra mujer. Pero supe que algún día volverías a caminar por el mundo y que yo te encontraría. ¿Y la otra cosa que ganaste?, pregunté. La otra cosa, dijo lentamente, por la que di mi alma es esta. Si tú también renuncias a tus esperanzas del cielo, puedo seguir siendo una mujer. Puedo seguir en tu mundo. Puedo ser tu esposa. Oh, querido, después de todos estos años, por fin. Si sacrifico mi alma, dije lentamente, y las palabras no parecían una estupidez. Si sacrifico mi alma, ¿te tengo de regreso conmigo? Porque, amor, es una contradicción en los términos. Tú eres mi alma. Sus ojos se clavaron en los míos. Pasara lo que pasara, nuestras dos almas en ese momento se encontraron y se convirtieron en una. Entonces, eliges deliberadamente renunciar a tus esperanzas del cielo por mí, como yo renuncié a las mías por ti. No renunciaré, dije, a mi esperanza del cielo bajo ninguna condición. Dime qué debo hacer para que tú y yo podamos hacer nuestro cielo aquí como ahora. Te lo diré mañana, dijo. Quédate aquí solo mañana por la noche. A las 12 es la hora del fantasma, ¿no? Y entonces saldré del cuadro y nunca volveré a él. Viviré contigo y moriré y me enterrarán y todo habrá terminado para mí. Pero primero viviremos, corazón mío. Apoyé la cabeza en su rodilla. Me invadió una extraña somnolencia. Sosteniendo su mano contra mi mejilla, perdí el conocimiento. Cuando desperté, el gris amanecer de noviembre brillaba como un fantasma a través de la ventana sin cortinas. Tenía la sien apoyada en el brazo y descansaba. Levanté la cabeza rápidamente. No estaba sobre la rodilla de mi señora, sino sobre el cojín bordado de la silla de respaldo recto. Me levanté de un salto. Estaba rígido por el frío y aturdido por los sueños, pero volví los ojos hacia el cuadro. Ahí estaba sentada mi señora, mi querido amor. Extendí los brazos, pero el grito apasionado que hubiera lanzado murió en mis labios. Ella había dicho que a las 12 en punto. Su palabra más ligera era mi ley. Así que me limité a permanecer de pie frente al cuadro y a contemplar aquellos ojos verdes y grises hasta que unas lágrimas de apasionada felicidad llenaron los míos. Oh, querida, querida, ¿cómo pasaré las horas hasta que vuelva a abrazarte? No pensé entonces que la culminación y consumación de toda mi vida fuera un sueño. Subí tambaleándome a mi habitación, me tumbé en la cama y dormí pesadamente y sin sueños. Cuando desperté era mediodía. Mildred y su madre venían a almorzar. Recordé a la 1 en punto la llegada de Mildred y su existencia. Ahora sí que empezó el sueño.
Con un penetrante sentido de la inutilidad de cualquier acción al margen de ella, di las órdenes necesarias para la recepción de mis invitados. Cuando llegaron Mildred y su madre, las recibí con cordialidad, pero todas mis frases parecían de otra persona. Mi voz sonaba con un eco. Mi corazón no se encontraba allí. Aún así, la situación no fue intolerable, hasta la hora en que se sirvió el té de la tarde en el salón. Mildred y su madre mantuvieron la conversación en ebullición con una profusión de gentiles lugares comunes, y yo lo soporté como quien ve el cielo y puede soportar el purgatorio. Miraba a mi amada en el marco de ébano y sentía que cualquier cosa que pudiera suceder, cualquier tontería irresponsable, cualquier aburrida trivialidad, no era nada si, después de todo, ella volvía a mí. Sin embargo, cuando Mildred también miró el retrato, dijo: «No piensa mucho en sí misma. Un personaje teatral, supongo. ¿Alguna de sus novias, señor Devine?» Tuve una nauseabunda sensación de impotente irritación que se convirtió en absoluta tortura cuando Mildred, ¿cómo había sido capaz de admirar esa belleza de camarera de caja de bombones?, se arrojó en la silla de respaldo alto cubriendo el bordado con sus ridículos holanes y añadió: «El silencio da el consentimiento. ¿Quién es, señor Devine? Háblenos de ella. Estoy segura de que tiene una historia». Pobrecita Mildred, sentada allí, sonriendo, serena en su confianza de que cada una de sus palabras me encantaba, sentada allí con su cintura más bien encorsetada, sus botas más bien apretadas, su voz más bien vulgar, sentada en la silla donde mi querida señora se había sentado cuando me contó su historia. No podía soportarlo. «No te sientes ahí», le dije. Pero la muchacha no se dejó amonestar. Con una carcajada que hizo vibrar de fastidio todos los nervios de mi cuerpo, dijo: «Oh, Dios, ¿ni siquiera debo sentarme en la misma silla que tu mujer de terciopelo negro?» Miré la silla de la pintura. Era la misma, y Mildred estaba sentada sobre ella. Entonces me sobrevino una horrible sensación de la realidad de Mildred. ¿Era todo esto una realidad después de todo? Si no hubiera sido por una afortunada casualidad, ¿habría ocupado Mildred no solo su silla, sino su lugar en mi vida? Me levanté. «Espero que no piense que soy muy descortés», dije, «pero me veo obligado a salir». Olvidé qué cita me inventé. La mentira surgió fácilmente. Enfrenté los mohines de Mildred con la esperanza de que ella y su madre no me esperaran para cenar. Huí. En un minuto estaba a salvo, solo bajo el frío y nublado cielo otoñal, libre para pensar, pensar y pensar en mi querida dama. Caminé durante horas por calles y plazas, viví una y otra vez cada mirada, cada palabra y cada roce de manos, cada beso. Fui completa e indeciblemente feliz. Mildred estaba completamente olvidada. Mi dama del marco de ébano llenaba mi corazón, mi alma y mi espíritu. Cuando oí el estampido de las 12 a través de la niebla, di media vuelta y me fui a casa. Cuando llegué a mi calle me encontré con una multitud que la atravesaba, una fuerte luz roja que llenaba el aire. Una casa estaba ardiendo, la mía. Me abrí paso a codazos entre la gente. Al menos podría salvar la imagen de mi señora. Al subir los escalones vi como en un sueño, sí, todo aquello era realmente onírico. Vi a Mildred asomada a la ventana del primer piso retorciéndose las manos. «Vuelva, señor», gritó un bombero. «Sacaremos a la señorita enseguida». «¿Pero mi señora?» La escalera crepitaba, humeaba y hacía un calor infernal. Subí a la habitación donde estaba su retrato. Por extraño que parezca, solo pensé que la pintura era algo que nos gustaría contemplar durante nuestra larga y feliz vida de casados, que iba a ser la nuestra. Nunca pensé que fuera uno con ella. Al llegar al primer piso sentí que me rodeaban el cuello con los brazos. El humo era demasiado denso. «Sálvame», susurró una voz. Sostuve fuertemente a una mujer entre los brazos y la llevé escaleras abajo, hasta dejarla en un lugar seguro. Era Mildred. Lo supe en cuanto la abracé. «¡Retrocedan!», gritó la multitud. «Todos están a salvo», gritó un bombero. Las llamas saltaban de todas las ventanas. El cielo se puso cada vez más rojo.
Me libré de las manos que me sujetaban, subí los escalones de un salto, me arrastré escaleras arriba. De repente todo el horror vino a mí, mientras mi cuadro permanezca en el marco de ébano. Y si cuadro y marco perecían juntos, luché contra el fuego y contra mi propia incapacidad de luchar contra él. Seguí adelante, tenía que salvar mi cuadro. Llegué al salón. Cuando entré vi a mi dama, lo juro, a través del humo y las llamas, tendiéndome los brazos. A mí, que llegué demasiado tarde para salvarla y para salvar la alegría de mi vida. Nunca más la volví a ver. Antes de que pudiera alcanzarla o gritarle, sentí que el suelo cedía bajo mis pies y caía a las llamas. ¿Cómo me salvaron? ¿Qué importa eso? Me salvaron de alguna manera. Malditos sean. Todos los muebles de mi tía quedaron destruidos. Mis amigos señalaron que, como los muebles estaban fuertemente asegurados, el descuido de una criada que estudiaba por la noche no me había hecho ningún daño. Ningún daño. Así fue como gané y perdí a mi único amor. Niego con toda mi alma que fuera un sueño. No existen tales sueños. Sueños de anhelo y dolor hay en abundancia, pero sueños de felicidad completa, indecible, no. Es el resto de la vida lo que es un sueño. Pero si pienso en eso, ¿por qué me he casado con Mildred y me he vuelto corpulento, aburrido y próspero? Te he dicho que todo esto es el sueño. Mi querida señora, solo ella es la realidad.